Buenas tardes a todos, hermanos, que el Señor os bendiga. Después de las clases que el pastor Manolo nos dio de homilética a unos cuantos hermanos, pues nos pidió que compartiéramos algún punto de la palabra para practicar un poco lo que habíamos estudiado. Y es así que los hermanos las semanas anteriores han estado compartiendo. Y ahora pues me toca a mí compartir un puntito, voy a ser muy rápido, muy breve. Y voy a hablar de las características de las ovejas. Estudiando cuáles son las características de las ovejas, llegué a la conclusión de que la oveja de verdad de la Iglesia, cuanto más se parece a la oveja de verdad, mejor. Cuando la Biblia nos compara con una oveja, lo hace de forma muy acertada, no se equivoca ni hace unos paralelismos que sirven y otros que no, sino que la oveja es un animal que viene muy correcto a la interpretación de lo que es un cristiano. Los cristianos tenemos esa virtud, ¿no?, de parecernos a una oveja. Si leemos en Juan capítulo 10, versículos 3 y 4... ¿Lo tienen? Dice: a este habla el portero, hablando del pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En este texto encontramos 4 características que tienen las ovejas. 1, oyen la voz del pastor. 2, tienen un nombre. 3, siguen al pastor. Y 4, conocen su voz. Oyen su voz porque las ovejas cristianas, las características de un cristiano, tenemos que saber oír la voz de Dios. Tenemos que saber cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere dar un mensaje. El cristiano tiene que tener el discernimiento de saber cuándo Dios le está hablando y de qué forma, ¿no? Y no solamente la voz del buen pastor, la voz de Dios, sino también la voz del pastor de la iglesia. Cuando el pastor nos habla, tenemos que escuchar y estar atentos a la voz del pastor. Dice también que tienen nombre. Y ahí me habla de que el buen pastor, el Señor, no tiene una manada de ovejas en la que todas son iguales, sino que a cada una la conoce y la llama por su nombre. Dios tiene un trato personal con cada persona, con cada oveja, con cada uno de nosotros tiene un trato. Dice que siguen al pastor. No dice que cuando salen, el pastor la saca fuera y ellas siguen al pastor. No dice que el pastor va detrás de ellas, sino que son las ovejas las que van detrás del pastor. El pastor es el que guía y las ovejas son las que siguen. Ahí me habla de una dependencia en la vida diaria de seguir al Señor y seguir al pastor que tenemos. Somos nosotros los que tenemos que ir siempre siguiendo las directrices que nos marquen. Y otro dato muy curioso es que dice que conocen su voz. Primero dice que la oyen y después dicen que la conocen. Porque no solamente basta con oír la voz, sino saber reconocer las voces que no son de Dios. No solamente basta con oír al pastor, sino también saber diferenciar cuando la voz que nos habla es el pastor o es otro tipo de persona que nos quiere llegar otro tipo de mensaje. Otra característica que tienen las ovejas es que se crían en manadas. Las ovejas no son animales solitarios. Cuando están una manada de ovejas juntas, están seguras, están recogidas, se dan calor unas a otras, se protegen, pero cuando una está sola, corre peligro de morir. Es por eso que vemos en la Biblia que en Lucas capítulo 15 Jesús dice que deja las 99 en el desierto, el pastor deja las 99 en el desierto y sale a buscar a una. Debería ser más importante cuidar a las 99 que cuidar a una sola, pero es que las 99 juntas están seguras y una sola es una presa fácil. Pues así nosotros también, juntos, cuando estamos juntos y en armonía y unánime, pues estamos seguros. Es el ambiente natural que tiene que tener un cristiano y no ser un cristiano solitario, porque es cuando somos una presa fácil. Además, las ovejas también son productivas, dan alimento y nosotros tenemos que estar prestos para dar alimento a los demás cristianos, a las personas que tienen necesidad del alimento de la palabra. Dan lana, que la lana me habla de calor, me habla de abrigo, me habla de
pues de elementos de abrigo, y así nosotros tenemos que estar también para proveer las necesidades de los hermanos. Y un punto muy importante, ¿cuál es lo principal que dan las ovejas? Creo que lo principal que dan las ovejas son más ovejas. Y ese es el punto principal que tiene que tener un cristiano. Una oveja madura y sana siempre da más ovejas. Una oveja cuando no da más ovejas, o es inmadura o es estéril. Entonces los cristianos siempre, cuando tenemos madurez y estamos en comunión con el Señor, siempre nuestra labor es dar más ovejas, porque eso es para lo que nos ha llamado el Señor. Las ovejas tampoco tienen mecanismos de defensa, sino que es el pastor el que las defiende. Me gustaría leer un texto que está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35. Si quieren lo leo yo, no hace falta que lo busquen. Hablando David con el rey Saúl, le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Otra característica que tienen las ovejas es que son un bocado apetitoso para las fieras. Las ovejas es un animal que le gusta cazar a los lobos, a los leones y a los osos. Pero también vemos que David, que era el pastor, las protegía. Y nosotros, aunque dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros tenemos un pastor que nos protege. Y tenemos un pastor que es el que cuida de todos nosotros. Y la mejor característica que yo he visto en las ovejas, la mejor, es que además de tener un pastor como Manolo que cuida de cada una de ellas, es que tiene al pastor de los pastores. Y si Él está contigo, nada tienes que temer. El Señor es tu pastor, si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y en lugares de delicados pastos, Él te hará descansar. Y junto a aguas de reposo, Él te pastoreará y confortará tu alma y te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque es Él el que está contigo. Que Dios bendiga mucho. Gloria a Dios. Oye, visto y no visto, ¿eh? Visto y no visto, ¿eh? Muy bien, Maico. Gloria a Dios. Quisiera preguntar si en esta tarde entre nosotros hay algún vasquilla. ¿No? ¿Algún modorrea? ¿Algún distomatosis? ¿Algún cenurosis? De esto voy a hablar yo, de las enfermedades de las ovejas. Cualquiera dice yo, cualquiera. Hace muchos años conocí a un pastor, ¿no? Que era judío. Y contó una anécdota que yo nunca olvidaré. Él decía que en Israel observaba que los beduinos, que son los que se dedican generalmente al pastoreo, tienen rebaños de cabras o tienen rebaños de ovejas. Pero alguien quiso en cierta ocasión tener rebaños mixtos de cabras y de ovejas y dice que fue un auténtico desastre. Porque como dice el refrán, la cabra siempre tira al monte. La oveja es tontorrona, la oveja es fácil de pastorear. Sin embargo, la cabra, pues sabemos que, estaba también leyendo las características de las cabras, dice que son traicioneras. La cabra, como tiene sus cuernos, a veces estás a lo mejor agachado, de espalda o lo que sea, viene y te ataca. La cabra come de todo. Yo una vez vi una cabra en África intentándose comer cartones y una lata. Es impresionante. La oveja no. La oveja es mucho más selectiva a la hora de comer, no come esas porquerías, no come esa basura. Hay un versículo que dice, estos son los animales que el Señor tu Dios te permite comer. Y dice aquí, el buey, la oveja, el ciervo. ¿Por qué se le permitía al pueblo de Israel comer ovejas? Porque es un animal limpio. Saben que en el Antiguo Testamento hay una lista de animales limpios y animales impuros, los que se podían comer y los que no se podían comer. ¿Cómo se podía saber? ¿Me puedo comer este? No lo puedo comer. El animal que se podía comer tenía que tener dos características. Me refiero a los mamíferos. Tenía que ser un rumiante,
y tenía que tener la pezuña hendida, con pezuña, no con dedos. Bueno, todos, no. Fíjate, por ejemplo, el cerdo engaña, porque el cerdo lo ves y tiene pezuña, pero no es rumiante. Luego, de las dos características cumple una. Hay otros animales que son rumiantes, pero no tienen pezuña. Tienen que tener las dos. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios puso esa característica? Porque los animales rumiantes no son como otros que lo primero que ven se lo comen y lo tragan, y luego se enferman y se mueren, sino que el rumiante mastica y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y hasta que no está convencido que lo que está comiendo es comestible y no la va a envenenar y no la va a matar, no se lo traga. Hay otros animales que ¡bum!, comen y luego lo ves, ¡ay, se murió! Los animales rumiantes tienen esa característica. Le dan vueltas a la comida, le dan vueltas a la comida, la pasan a un estómago, después la pasan a otro. Hay animales que tienen 4 estómagos, por ejemplo la vaca. Y esto nos habla acerca de que el cristiano tiene que probar todo antes de aceptarlo, antes de tragarlo, antes de comerlo. La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. ¿Y eso de la pezuña? Dicen que los animales que tienen pezuña es prácticamente imposible que cojan infecciones en las patas. Los que tienen dedos, o sea, por ejemplo el león, un perro, un gato, al no tener pezuñas, es muy fácil que se le depositen parásitos y le infecten la pata. Sin embargo, como la pezuña es algo duro, que no se puede comer como un trocito de carne, pues es prácticamente imposible que cojan infecciones en las patas. Y por eso el Señor, en su sabiduría y sabiéndolo todo, dijo: animales que tengan pezuña, para que no comáis cosas infectadas, y animales que sean rumiantes. Me llama mucho la atención de las ovejas, que no son animales territoriales. Es decir, tú a la oveja la puedes llevar hoy a este prado, y al día siguiente, cuando la quieres llevar a otro prado, no se niega, no dice, no, ese no es mi terreno, sino que la oveja es capaz de ir a la montaña, al valle, subir una altitud, bajar otra. No son animales territoriales. Yo me acuerdo hace muchos años, fuimos a Galicia de vacaciones y nos acompañó un joven que estaba aquí en la iglesia con nosotros, y fuimos a montar a caballo al monte. Y era la hora de comer de los caballos. Y nos fuimos por el monte, y estuvimos muchísimo tiempo caminando entre los árboles, en el bosque, con los caballos, y había momentos en que el caballo no quería obedecer, sino que se quería volver al pesebre, y cuando llegamos el dueño nos dijo: es que es la hora de comer. Y ellos conocen el pesebre, y aunque se soltaran solos en el monte, ellos sabrían llegar a su lugar porque son de territorio, ¿verdad? Como los leones. La oveja no, la oveja se adapta a cualquier ambiente. Qué cosa tan interesante, ¿no? El creyente tiene que saber adaptarse a vivir en la montaña, en el campo, con frío, con calor, con apoyo, sin apoyo, con muchos, con poco, ¿verdad? Tenemos que ser en ese sentido como las ovejas. Pero una de las cosas que descubrí en estos días que estábamos preparando un poquito todo esto, es que es un animal que contrae enfermedades muy fácil, es muy delicado, ¿eh? La oveja es un animal muy delicado, es muy torpe. La vista de la oveja dicen que es fatal. Muchas ovejas se pierden y se caen al barranco, a los precipicios, porque siempre están comiendo con la cabeza para abajo, y al no ver a larga vista, a larga distancia, pues se caen. Luego algunas ovejas, como tienen tanta lana, caen en un río, se empapan y no saben nadar y se ahogan. Es un animal muy tontorrón, no tiene sentido de la orientación. No es como un perro, una paloma, que la sueltas y sabe volver, incluso hasta con miles de kilómetros de distancia. Y es un animal que se enferma muy rápidamente. Tiene que estar siempre el pastor mirándole, que si esto, que si aquello. Y hay una serie de enfermedades que a mí particularmente, cuando comencé a estudiarla, yo no soy veterinario ni nada por el estilo, pero me llamaron la atención porque digo, oye, qué cosa, ¿no? Por ejemplo, la famosa enfermedad llamada vasquilla. Dice, es una enfermedad que hace que la oveja se quede quieta. No se mueve. Cierra los ojos y comienza a dar vueltas. Le sube la fiebre y de repente, ¡pum! Yo digo, es esa enfermedad que a la oveja la deja quieta, no la mueve, cierra los ojitos y ahí se va muriendo, hasta que se cae y ahí se quedó. Tú sabes que yo he observado creyentes que se parecen un poquito a esta enfermedad de la vasquilla. Se quedan ahí quietitos, no se mueven, no hacen nada y se quedan ahí y de repente, ¡pum!, se cayó y se murió.
Por eso pregunté al principio, ¿hay algún vaquilla entre nosotros? No algún vaquilla, que eso es otra cosa, ¿no? La modorrea es una enfermedad que empieza la oveja a dar vueltas y vueltas y vueltas en círculos sin parar. Es decir, no es capaz de ir en línea recta. Ahora te voy a contar algo que Elena y yo vimos ayer en el Parque La Granja. Nos quedamos asombrados, porque justamente yo estaba leyendo todo esto y me voy al Parque La Granja y ahora te cuento lo que vimos. La enfermedad de la modorrea hace que la oveja sea incapaz de ir en línea recta, no puede seguir al rebaño, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas en círculo, porque dicen que está producida por un gusano que le pica en la cabeza y entonces se muere reventada, dando vueltas en círculo como si fuera un hámster. ¿Saben a veces que un hámster da vuelta en la rueda, no? Ayer fuimos al Parque La Granja a dar una vuelta por allí con los perros un rato y venía un chico hacia nosotros, pero el chico no venía caminando en línea recta, sino que venía dando círculos. Sí, venía, daba un círculo, caminaba, daba otro círculo, caminaba, daba otro círculo y así se pegó, pero horas. Y yo decía, si yo acabo de estudiar eso, este tiene modorrea, este es un modorro que da vueltas. Dice la Biblia que el rebaño del Señor, el pueblo del Señor estuvo 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto por desobediencia. Y cuando hay creyentes que tienen esta enfermedad de dar vueltas y vueltas en círculo, parece que siempre están con lo mismo, no avanzan, no crecen, no maduran, pues es porque tienen probablemente esta enfermedad, no avanzan, no crecen, se quedan estancados y comienzan a dar vueltas. Esto se llama la enfermedad de la modorrea. Luego hay otra enfermedad que me llamó la atención, es una enfermedad que se produce en el hígado, se llama distomatosis, también la produce un gusano. La oveja comienza a adelgazar, pierde totalmente el apetito, deja de dar leche, la lana se le cae y comienzan a morir lentamente. No es una enfermedad que mueren de golpe, sino que hoy se le cae la lana, mañana se queda ciega, pasado deja de caminar, al otro día deja de dar leche y la oveja está en un estado enfermo, pero muy prolongado durante mucho tiempo hasta que se va muriendo progresivamente, pum, y finalmente se cae, ¿no? Tremendo, ¿no? Hay una enfermedad que es la coccidiosis, consiste en la caída del pelo, una diarrea, una deshidratación terrible, falta de crecimiento, son ovejas raquíticas que no crecen, se quedan ahí y tú las ves y siempre están como chiquitillas, pierden el apetito. Luego hay otra enfermedad que me llamó mucho la atención, la característica, ¿no? Es la cenurosis, es una enfermedad que se manifiesta porque la oveja lleva la cabeza así inclinada hacia un lado y no la puede enderezar, no puede enderezar la cabeza y pierde el sentido de la orientación, se pierden. Por eso en la Biblia encontramos parábolas de ovejas que se pierden. Nunca se pierde una cabra, nunca se pierde un perro, nunca se pierde, ¿verdad? Se pierde la oveja, porque la oveja hay momento en el que es incapaz de seguir al rebaño. Nosotros vivimos durante un tiempo en un pueblo de la península, en la provincia de Madrid, se llama San Martín de la Vega, y por ese pueblo pasaban muchos pastores. Y cuando pasaban, pues paraban el tráfico, porque son cientos y cientos de ovejas que van. Y nunca olvidaré cuando al final ya estaba prácticamente pasando todo el rebaño, al final iban las ovejas, las más lentas, las enfermas, las que eran incapaces de seguir el ritmo del resto del rebaño, incluso algunas con algunas infecciones tremendas, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Cómo el Señor en su palabra nos compara a nosotros con ovejas. A veces no sé lo que nos creemos, pero sin embargo, delante del Señor dice que somos ovejas. Y por eso la oveja, hermanos, es un animal dependiente. ¿Se acuerdan el domingo? La gran diferencia entre ser independiente y ser dependiente. El mundo y el enemigo es un experto en poner ese espíritu de independencia, ¿no? Yo no necesito de nadie, yo no necesito ir a la iglesia, yo como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña a vivir en dependencia. ¿Cuántas expresiones? Te animo a que un día las busques. Te vas a quedar sorprendido. Y un día lo hice y dije, Dios mío, no sabía que había tantas. ¿Cuántas expresiones aparecen en la Biblia donde aparece la palabra unos a otros? ¿Alguien recuerda alguno? Mira, amaos unos a otros, consolaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, orad unos por otros. Pero es que es continuo, es que está llena la Biblia de expresiones unos a otros, unos a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el creyente tiene que vivir dependiente uno del otro, como el cuerpo, que necesita de todos los miembros. Cada uno tiene su función, exactamente igual es el espíritu y la actitud que debería tener una buena oveja.
Me llama la atención que la oveja tiene también una característica, la leía en estos días, dice que cuando, está comprobado, de hecho lo han hecho queriendo, cuando la oveja se pierde del rebaño, dice que le aumenta el latido del corazón. Se pone tan nerviosa que el corazón empieza a bombearle y hay algunas ovejas que terminan como una especie de infarto, porque cuando se pierden, como no saben orientarse, como no saben si el rebaño está a la derecha, a la izquierda, se fue o no sabe nada, comienzan el corazón a latir, ¡pum!, hasta que le da un infarto y se mueren, ¿no? Oye, yo pienso que no sé, el Señor no lo programó así, pero cuando alguno se separa un poco del Señor, o se enfría, o deja de orar, o deja de congregarse, debería de acelerársele un poquito el corazón, decir, muchachos, tengo 250 pulsaciones, acércate a la iglesia, 200, 199, 180, 170, y cuando estás así al soquito de los hermanos, tranquilo, te apartas, se te dispara el corazón. Qué tremendo, ¿no? Otra de las cosas que me llama mucho de la oveja, siempre se ha dicho, la oveja es torpe, la oveja ve mal, la oveja no tiene sentido de orientación, pero tiene algo que pocas veces se dice. Y es algo que tiene a favor y en contra, como todo, ¿no? Dice que tiene mucha memoria. La oveja tiene mucha memoria. Dice que se ha dado casos de ovejas que le han tratado mal o le han hecho algo, y dice que han pasado años y no lo ha olvidado. La Biblia dice que tenemos que tener memoria de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Olvidar lo negativo, olvidar lo que no edifica, olvidar lo que no es de Dios, pero nunca olvidar, siempre recordar todas las cosas positivas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Si somos ovejas del prado del Señor, tenemos que tener memoria, pero repito, no para lo malo, sino tener memoria para lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, una de las cosas que también me llamó mucho de las ovejas, es que la oveja es el animal más productivo de todos cuanto existe. Aquí en España hay una región que es el País Vasco, que lo tienen súper bien organizado. La oveja es un animal que durante toda su vida está produciendo algo. Hay una temporada que es la temporada de los quesos, entonces tienen que extraerle la leche. Cuando no es la lana, cuando no es la lana, son los corderitos, y finalmente cuando ya no da ni corderos, ni leche, ni lana, finalmente da su vida, da su carne, ¿no? Y fijaros en la Biblia la cantidad de hombres de Dios que se dedicaron a cuidar ovejas. Por ejemplo, Abraham. Abraham era pastor de ovejas. Su hijo heredó la misma profesión de su padre. Isaac era pastor. Pero Jacob también era pastor. Y el hijo más noble, el hijo más espiritual, que era José, ¿a qué se dedicaba? También, ¿verdad? Se dedicaba a pastorear. ¿Y el rey David? ¿Qué era el rey David? Antes de llegar a ser el rey de Israel, era pastor de ovejas. Y ellos descubrieron que en esos animales podían conocer muchas de las características del pueblo que después saldría de sus lomos, o el pueblo que después pastorearían, o el pueblo que después dirigirían con su ministerio y con su reinado y con sus vidas, ¿no? Hemos leído esta tarde el Salmo 100. Dice que somos ovejas del prado del Señor. Y quiero decir algo que me llamó mucho la atención. La oveja no puede tener dos amos, dos pastores, dos dueños. No puede. No puede. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 10, el capítulo que nos leía Maico, que dice que si entra un extraño y hace exactamente lo mismo que un pastor, abre la puerta, saca las ovejas, las llama por nombre, en el caso de que lo sepa, las ovejas nunca le seguirán a él. Porque la oveja sabe perfectamente que aunque haya abierto la puerta, aunque tenga el mismo olor del pastor, aunque las haya nombrado por nombre, la oveja reconoce la voz de su verdadero pastor y no le sigue. Eso me llama mucho la atención, ¿no? La oveja no es como cualquier otro animal que dice, oye, mira, ya no lo puedo tener, te lo regalo. Y con el paso del tiempo el animal se adapta a su nuevo dueño. La oveja no. De hecho, dicen que la oveja, sin su amo, sin su pastor, no puede vivir, se muere de pena, se muere literalmente. Nosotros deberíamos tener esa misma sensación en nuestro corazón. Separados de ti, nada podemos hacer. Y qué bueno es saber que la profecía más hermosa y más completa de toda la Biblia, que es el famoso capítulo 53 del libro del profeta Isaías, dice que todos, sin excepción, cada uno de nosotros nos hemos descarriado, todos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero ahí vino el buen pastor, amén, nuestro Señor Jesucristo,
Y el Salmo 23, que Michael lo ha leído esta tarde, es el Salmo extraordinario. Ese Salmo en hebreo, cuando dice el Señor es mi pastor, esa frase es Adonai Roí. Roí. La palabra Roí, que se traduce generalmente por pastor, viene del verbo lirot, que significa ver. Podríamos traducir sin miedo a cometer ninguna equivocación, en vez de el Señor es mi pastor, podríamos haber puesto, por ejemplo, el Señor es el que me observa. ¿Por qué se puso la palabra pastor? Porque es un término polivalente, es decir, se puede traducir por observador, el que me vigila, el que no me quita el ojo. ¿Y qué persona no le quita el ojo a su rebaño? El pastor. Entonces, el pastor, ¿verdad? El médico en un momento determinado no está echándote un ojo. El abogado puede estar atendiendo 4 o 5 casos y el tuyo también, pero el pastor no. El pastor tiene un solo rebaño, las ovejas solamente pueden tener un solo pastor y por eso podemos tener la seguridad de que el Señor nos está observando permanentemente 24 horas al día. Porque así como Él no puede vivir sin nosotros, nosotros tampoco podemos vivir sin Él. Él podía haberse rodeado de otras especies, de otras cosas, pero Él decidió en su inmensa sabiduría y infinita bondad, y yo se lo agradezco al Señor, que Él decidió rodearse de sus ovejas, rodearse de nosotros. La oveja huele mal, ¿sabéis? La oveja huele mal. La oveja no es un animal que desprende un perfume y un aroma, pero dice la Biblia que para el Señor somos grato olor, somos grata fragancia para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, seamos obedientes, porque la oveja no es rebelde, la oveja no es testaruda, la oveja es un animal sumiso, y vamos a someternos en esta tarde a la soberanía y al pastorado de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que el Señor sea tu pastor? Amén. Cierra tus ojos en esta tarde y díselo personalmente. Dile: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Pastorea mi vida, Señor. Ahora recuerda esto: el pastor lleva a la oveja, no la oveja al pastor. Si le dices: Señor, sé mi pastor, el Señor te llevará a donde Él quiera. Le dijo a Pedro: cuando eras joven, ibas a donde querías, hacías lo que querías, mas cuando seas viejo, eso quiere decir de que la voluntad de la oveja tiene que estar sometida, rendida 100% al pastor. Y en este caso sabemos que si nos sometemos al Señor, no nos vamos a llevar una desilusión, ni nos va a llevar a la muerte ni al abismo, sino nos va a llevar a lugares de delicados pastos, y allí nos hará descansar el Señor. Gracias te damos porque tú eres el buen pastor. Tenemos el mejor pastor de la tierra, el mejor pastor del mundo, que eres tú, Señor. Y en esta tarde te pedimos que como ovejas de tu prado podamos ser ovejas fieles, ovejas sumisas, obedientes, que no solamente oigamos tu voz, sino que te seamos obedientes en todo cuanto tú nos pidas y en todo cuanto tú nos mandes, Señor. Señor, reconocemos nuestra dependencia. Reconocemos que sin ti, Señor, estamos perdidos. Pedimos en esta tarde que este rebaño sea un rebaño obediente, un rebaño útil en tus manos, y que podamos producir fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Sana toda dolencia, sana toda enfermedad de nuestra vida, física o espiritual. Sánala, Señor. Tú eres el buen pastor. Y tú en esta tarde quieres traer sanidad, tú quieres traer renuevo, tú quieres traer alegría, victoria, salud a tu pueblo. Y pedimos que en esta tarde, Señor, todas y cada una de las cosas que tú esperas de nosotros, nosotros te la demos, porque tú te mereces todo y mucho más, Señor. Gracias por habernos elegido para ser parte de tu rebaño, Señor. Es el honor y el privilegio más grande que podemos tener en esta vida, saber que el Señor me ha escogido para ser una oveja en su rebaño. Bendito sea tu nombre. Recibe toda la gloria, Padre, y nos sometemos a ti como nuestro pastor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.